Hola amigos, ¿cómo están? Soy el maestro FIDE Andrés Pérez y este es un video para la Academia de Ajedrez a Distancia. El día de hoy vamos a estar trabajando el sistema Maroczy, pero no lo vamos a trabajar de la forma típica, es decir, mirando la apertura, sino que más bien vamos a ver una idea bastante interesante que se suele presentar en el final de este tipo de posiciones. La partida que vamos a estar trabajando es un poco antigua, ya que es muy clásica, se suele usar mucho para ver las ideas típicas de estos finales, y es jugada de piezas blancas Barsay Laszlo y de piezas negras Fagnik Lubomir. La partida se jugó en el año 1979, como les comentaba, bastante antigua. Empezó con una inglesa. Las negras jugaron caballo F6, caballo C3, C5, caballo F3, caballo C6, y después de D4, C por D4, caballo por D4, G6 y E4, llegamos a la formación típica del sistema Maroczy o formación Maroczy, podríamos llamarla también, donde estos peones controlan muy bien el centro. En contraparte, si se quiere, se deja un poco débil las casillas de color negro, ya que los peones se ubican en blancas. La formación Maroczy tiene fama de ser muy sólida. La idea suele ser poner un peón en F3, el alfil en E3, la dama en D2. Una torre suele venir a C1, luego del enroque la otra torre suele venir a D1, y el alfil por supuesto se coloca en E2, y las blancas se especulan todo el tiempo con un salto sobre la casilla D5. Esta suele ser la ubicación de las piezas más típica en el sistema Maroczy. Ahora, esta posición, como les decía, surgió de una inglesa, pero es muy típica también cuando las negras juegan la siciliana y emplean la variante del dragón acelerado, es decir, juegan con un rápido G6 alfil G7, que le permite a las blancas jugar con C4 y emplear este mismo sistema que estamos viendo en esta partida. Las negras jugaron caballo por D4, dama por D4, D6, alfil E3, alfil G7. Acá no hay necesidad de retirar la dama tan rápido hacia D2, porque en realidad el negro acá no tiene ninguna descubierta importante. La única descubierta que puede hacer es con el caballo en H5, pero dicha casilla para el caballo no es bastante útil. De hecho, el caballo ahí prácticamente va a tener que volver posteriormente a F6, y es por esto que el negro juega con F3 directamente y solo después de enroque juega con dama D2. Como podrán ver, la jugada alfil E2 el blanco la está retrasando un poco, y esto es totalmente adrede, es decir, las blancas lo hacen a propósito, ya que vamos a ver una idea estratégica que se suele dar, y es que este alfil suele tener su mejor diagonal en H3, por lo cual las blancas esperan para que en el momento oportuno puedan jugar G3, seguido de alfil H3, sin necesidad de perder el tiempo de salir por E2 y luego tener que volver para realizar dicha maniobra. La partida continúa con dama A5 y este es el momento clave, o se acerca, mejor dicho, torre C1, que es una jugada de nuevo típica del sistema. La idea de nuevo se retrasa la salida de este alfil. Alfil E6 y acá viene la jugada clave, que para que tengan una idea, este tipo de posiciones la ha jugado Kasparov, la ha jugado Carlsen, así que es una posición muy sólida, muy buena para las blancas y que se ha jugado muchísimo en la práctica, ¿no? Con ideas para ambos bandos, tanto para las blancas como para las negras. Acá las blancas han jugado, por ejemplo, alfil E2, por supuesto, han jugado B3, han empleado alfil D3 en alguna ocasión, pero la jugada que les quería proponer hoy es caballo D5, que ya plantea entrar a un final. Si bien no es nada dramático para las negras, pero un final con ligera y cómoda ventaja para las blancas. Acá es cierto que las negras no están obligadas en entrar al final, podrían jugar dama por A2, lo cual llevaría a una posición bastante complicada, incierta, después de caballo por E7, rey H8, y acá existe alfil E2 o alfil D4, que ha empleado el mismo Magnus Carlsen.
llevando a complicaciones donde las blancas claramente quedan con una mejor estructura de peones, pero están un poco retrasadas en el desarrollo. Sin embargo, lo pueden solucionar fácilmente con alfil E2 seguido de enroque. Lo más común acá no es que coman en A2, lo más común es dama por D2 jaque, y acá la idea, por supuesto, comer de rey, rey por D2. La partida continúa alfil por D5, ya que por supuesto el blanco, ataca el punto E7 y no hay una forma sencilla para las negras de defender. Por ejemplo, si intentan torre 8, seguiría caballo C7 con ataque doble. Si intentan la otra torre, podría seguir caballo C7 o alfil por A7. Así que la posición no es para nada fácil de defender para las negras. Así que la jugada más habitual es tomar de alfil, no de caballo, ya que después de peón por y tras la retirada del alfil, por ejemplo, a D7 la torre entra en séptima, invadiendo la posición de las negras con ganancia de tiempo además. Es por esto que la captura más común es alfil por D5. Y las blancas acá capturan con el peón de C, que como les decía, caballo D5 es la jugada que suele ser clave en este sistema, y dependiendo de la posición, las blancas pueden recapturar tanto de C como de E. La idea de capturar de E es presionar sobre el peón de E7, pero en este caso les conviene la captura de C, ya que están aprovechando o amenazan con aprovechar la columna abierta entrando en séptima con un ataque doble hacia los peones del negro. Así que el negro debe apurarse a jugar torre C8, y la clave en esta posición es que el blanco tiene un cómodo juego con la pareja de alfiles. Como les decía antes, el hecho de que este alfil no haya desarrollado permite que pueda salir de forma rápida a H3, que como les decía suele ser la mejor casilla para el alfil. Acá las blancas cambian sin ningún problema, ya que después de torre por C8 las negras no pueden penetrar de ninguna forma en la posición blanca, y luego, como les decía, se disponen a jugar G3, alfil H3, y el cambio de piezas en general le va a convenir al blanco, ya que tiene la pareja de alfiles y va a poder penetrar en la posición de las negras, capturando los peones del flanco de dama o amenazando con capturarlos, y va a avanzar en dicho sector. Vemos que el blanco va a poder progresar tanto con sus peones como con su rey. Quizá no en C3, por supuesto, por el alfil, pero sí vía D3, C4 y B5. La partida continúa con torre C7, alfil H3. Acá en otras partidas se ha hecho caballo D7. También hay una partida modelo antigua muy interesante que se jugó entre Hans Rie y Cornelis de piezas negras. En esa partida se jugó alfil H3 y se transformó la ventaja, lo que sería una ventaja de pareja de alfiles, a una ventaja estratégica por la mejor ubicación y la ventaja de espacio por parte de las blancas. Acá, claro, se amenaza el peón de B2, con lo cual las blancas jugaron B3, y como se ataca el peón de A7, a las negras no les da tiempo de aprovechar la columna C, así que tienen que jugar A6, seguido de torre C1, con ventaja clara para las blancas. Esto de hecho se ha jugado en más de una ocasión. Sin embargo, en la partida no se hizo caballo D7, sino que se hizo torre C7, alfil H3 igualmente. Vemos como el alfil es importante ya que le quita casillas a la torre, también permite una posible captura del caballo en caso de que sea necesario en D7. B6 para defender el peón de A7. Puede parecer mal a B6, quizás porque los peones siguen siendo objetivo de ataque para el alfil, pero el detalle es que después de A6 y alfil B6, la torre de hecho está casi atrapada, ¿no? Como única casilla tiene para ir a C4, ¿no? Y se ve que la torre está bastante incómoda. Incluso seguramente se pueda hacer un rey B3 previo o un B3 previo con la amenaza alfil B6 encerrando la torre. Es por esto que las negras juegan B6. La partida continúa con B4. Ganamos espacio en el flanco de dama. Es en este sector donde el blanco va a jugar, ya que el negro tiene sus piezas menores en el flanco de rey.
Entonces el blanco va a poder pasar más fácilmente hacia el flanco de dama, atacar estas debilidades, además de que lo que decía, ¿no? Una vez que se cambian las torres, el rey también está penetrando fácilmente en la posición negra. La partida continuó. Rey F8 tratando de llevar el rey. Rey D3, misma idea. Caballo E8. Torre C1, como les comentaba, el cambio de piezas de las torres, sobre todo les conviene al blanco. Alfil por C1. Caballo C7 para evitar que el rey penetre por B5. Y acá una muy buena jugada, alfil D7. Evitando que el rey negro vaya por E8. La partida continúa con E6, jugada necesaria, que ya deja a este peón un poco débil, pero es necesaria para ir acercando al rey. Alfil C6, por supuesto, se defiende el peón de D5. Y luego de peón por, fíjense cómo el caballo queda bastante limitado. La única casilla que tiene para jugar es A6. Sigue con alfil F6, alfil H6, rey G8 y alfil E3. También se pudo haber jugado alfil F4 presionando la debilidad de D6, que también queda como una debilidad fijada por el peón de D5. Pero la idea de alfil E3 es ir por lo que en principio estábamos buscando, que es el flanco de dama. Las blancas amenazan con un A4-A5, capturando un peón muy probablemente en el flanco de dama. Alfil D8, A4, rey F8, rey C4, vamos mejorando nuestro rey, caballo A6, alfil B7, caballo C7, por supuesto, bueno, además de que el caballo está atacado, no va a B8 porque quiere evitar de momento que el rey entre por B5. A5 por parte de las blancas, buena jugada, y la idea, fíjense, después de peón por, no es capturar, sino jugar B5, porque las blancas acá, por supuesto, calculando y previendo la situación por completo, ven que están capturando en A7 simplemente, y el peón B va a quedar como un peón pasado. Es cierto que el peón de A de las negras también queda como un peón pasado, pero el rey no tiene ningún problema en pararlo, mientras que para el peón de B va a ser muy complicado a las negras lograr pararlo, y de hecho terminan perdiendo por culpa de ese peón pasado, ¿no? A4, las negras no tienen mucho más que hacer. Alfil C6, controlando la situación, se amenaza alfil por A7 y el posterior avance del peón pasado una vez que capturemos en A7. Alfil F6, alfil por A7, fíjense cómo el peón del negro no progresa mucho ya que el rey lo controla fácilmente, de hecho fue lo que pasó. A3, rey B3, rey E7 y simplemente B6, fíjense cómo ya el negro está en una posición totalmente desesperada. A2, rey por A2 y caballo por D5, jugada desesperada que por supuesto tampoco tenía algo más interesante el negro que hacer. Si por ejemplo caballo A6, podemos avanzar y coronar el peón, o seguramente una jugada como alfil B7 o alfil B5 termine ganando, ¿no? Quizás alfil B5, caballo jaque, rey, caballo por, fíjense que el peón ya estaría coronando. Podemos verlo, de hecho. Caballo por, y el peón ya no lo podrían parar. Es por eso que acá el negro desesperadamente juega caballo por D5, pero tras alfil por, alfil D4, ya las blancas tienen un alfil de ventaja y lo van a convertir fácilmente en victoria. Y en esta posición, el negro, al ver que ni siquiera puede capturar el peón de H2 porque se le escapa el peón de B, decide, más que justificado, de forma justificada, abandonar en esta posición. Creo que es muy interesante esta partida. Como siempre, trato de que repasemos los puntos claves. Acá, después de alfil E6, la jugada caballo D5. Fíjense cómo el blanco plantea jugar un final que le es muy cómodo, ya que el negro está prácticamente forzado a capturar con el alfil, con lo cual el blanco tiene un final con la pareja de alfiles, amenaza con aprovechar las entradas por la columna C y posteriormente
Después de, por ejemplo, torre C8, que es lo que se suele jugar, vemos que el cambio de torres no le molesta al blanco y por el contrario, le favorece el final con los alfiles. Es por esto que el blanco, fíjense cómo basa su plan en cambiar las torres, las piezas pesadas, y luego el juego con los alfiles es mucho más fácil. De hecho, hemos visto también, vimos una clase de cómo jugar con la pareja de alfiles que podrían buscarla, podrían verla, es bastante complementaria a este tema, ¿no? Así que sin más nada que agregar, espero que les haya sido útil. La formación Maroczy se juega además en muchísimas aperturas, se puede jugar tanto de blancas como de negras, así que creo que es bastante interesante tenerla en nuestro repertorio. Nos veremos en una próxima.